Vamos a continuar con la serie de Marcos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a considerar el capítulo 1. Del versículo 40 al versículo 45. Marcos capítulo 1 del versículo 40 al versículo 45. Como título a este sermón, hermano, le puse un encuentro que trajo liberación. Vamos a leerlos, hermanos. Dice la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Versículo 45, los pero, hermanos, son importantes. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, con nuestra iglesia, de poder, Señor, mirar los rostros de nuestros hermanos. Y aún, Señor, cuando faltan algunas caritas, Señor, es una bendición, Señor, el poder compartir en este lugar que tú nos has puesto. Ahora, Señor, bendice, Señor, la exposición de tu palabra y guía a tu pueblo, Señor, a recibirla. Y si hay alguien que no te conoce aquí, Señor, que hoy te conozca, Señor. Usa tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y que puede llegar, Señor, donde nuestras palabras o nuestros ruegos no llegan, Señor. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. La cuestión de la lepra, hermanos, era una cuestión compleja en aquellos tiempos. Normalmente una persona leprosa, como lo veremos el día de hoy, es una persona que estaba aislada o tenía que estar aislada. Sin embargo, en este pasaje, hermanos, vemos algo sorprendente. A un hombre que quizás todos quisieran evitar en el pueblo, se acerca a Jesús. Y quizás, hermanos, Cristo hace algo que nadie esperaba tampoco. No solo es el hecho, hermanos, de que Cristo sane a las personas, pero en particularidad, hermanos, Cristo toca a esta persona. Cristo toca a esta persona. Veremos a través de este pasaje, hermanos, a un Salvador lleno de compasión, lleno de poder para limpiar, para sanar. Pero también veremos, hermanos, que hay una importancia en responder a la gracia que hemos recibido en total obediencia. Y para esto, hermanos, vamos a dividir el sermón en 3 encabezados. Primero veremos, hermanos, la urgente necesidad del leproso del versículo 40. Después miraremos la misericordia y el mandato de Jesús del versículo 41 al versículo 44. Y por último, miraremos, hermanos, la desobediencia del leproso en el versículo 45. Comencemos, hermanos, con el primer encabezado, la urgente necesidad del leproso en el versículo 40. Dice su palabra, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Un leproso, hermanos, que viene
a Jesús con una rogativa. Recuerda, hermanos, ¿dónde estamos en Marcos? Jesús venía haciendo ciertas sanidades en las sinagogas, se hospeda en la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro y al amanecer dice que comenzaron a traer a muchos enfermos y endemoniados. Hizo diversas sanidades, pero al siguiente día volvió a suceder lo mismo. Ellos pensaban que Jesús iba a volver a traer, a sanar a todas estas personas, pero se dieron cuenta que Jesús no estaba, que Jesús se había despertado muy temprano, se había retirado a los lugares desiertos a orar. Y cuando Él regresa, la sorpresa es: Señor, ¿dónde estabas? O sea, todos te están buscando, todos esperan que tú continúes sanando y expulsando demonios. Y la respuesta de Cristo es: no, vamos a otros lugares porque es necesario que se predique el evangelio en otros lugares. Es decir, la prioridad del ministerio de Cristo no estuvo en la sanidad, aunque Él sanó. No estuvo en la liberación, aunque Él liberó. Estuvo en la predicación del evangelio. Y sin embargo, hermanos, aquí encontramos una vez más a alguien enfermo y el Señor se da el tiempo de tratar con esta persona. Y este leproso se acerca a Cristo con una rogativa. Y la rogativa es: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Lo primero, hermanos, que nos muestra este versículo es la gran necesidad de esta persona. Él venía con una gran necesidad. La lepra, hermanos, no era cualquier cosa. La lepra era considerada una señal de impureza. Era una señal de impureza. Esta enfermedad, hermanos, era muy destructiva. Muy destructiva, no solamente por el dolor o la incomodidad en la piel, sino por los efectos que esta traía, hermanos, tanto socialmente al individuo como religiosamente. Como religiosamente. En Levítico capítulo 3, hermanos, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 son dos capítulos que Dios se toma para regular cuál es el proceso para definir si una persona tiene lepra o no tiene lepra. Y en el capítulo 14 leemos cuál debían ser las formas en las que una persona que había tenido lepra era oficialmente declarada limpia. Y había ciertos procedimientos que estos hombres tenían que llevar a cabo. Y aquí, hermanos, los sacerdotes eran los que tenían la autoridad de parte de Dios para declarar limpio o declarar inmundo a una persona que tenía o era limpio de lepra. De ahí que el Señor le dice: ve y muéstrate al sacerdote, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, los sacerdotes, hermanos, tenían esta autoridad de parte de Dios para declarar limpio o declarar inmundo a las personas. Ahora, ¿qué se tomaron en cuenta, hermanos, para declarar inmundo a una persona? Bueno, el sacerdote tenía que ver la piel del leproso, mirar cómo estaban las llagas, si había llagas, si la piel estaba hundida o no estaba hundida, si el cabello se blanqueaba o no se blanqueaba, si se le estaba cayendo el cabello. O sea, había toda una serie de señales que podían ayudar al sacerdote a decir: ¿sabes qué? Esto es lepra. Y si el sacerdote revisaba la piel y se daba cuenta que efectivamente había lepra, entonces había un procedimiento que atender. Y vayamos a Levítico capítulo 3, hermanos. No lo vamos a leer todo el pasaje, hermanos, pero vamos a leer por lo menos 2 o 3 versículos, del versículo 44 al versículo 46. Levítico 13, mire, vamos a leer el 43 para que vea un poquito de lo que se ha venido tratando. Levítico 13, del 43 al 46. Dice la palabra: entonces el sacerdote lo mirará, y se pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva,
como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es. Ahí el sacerdote está examinando la piel. Dice el 44, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará, escuche, vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Vea, hermanos, el leproso tenía ciertas características que debían distinguirlo del resto de las personas. Él debía traer vestidos rasgados, cabeza descubierta, y encima, hermanos, como si fuera poco, él tenía que estar pregonando: inmundo, inmundo, inmundo. Ahora, hermanos, esto no es una especie de humillación hacia la persona que ha tenido lepra. No es como que Dios quiera humillarlo más de lo que realmente su situación ya está grave. La cuestión no era él, la cuestión era los que estaban alrededor. Era una forma de advertir a los demás que no era buena idea acercarse a él. Cualquiera que llegaba a tocar algo inmundo sería. Entonces, todas estas regulaciones son para el cuidado del pueblo. No necesariamente, hermanos, para humillar a una persona. Sin embargo, en sí mismo, la enfermedad ya lleva una humillación. Ahora, imagínense la gravedad de esta enfermedad. Imaginen la gravedad de esta enfermedad, que fue utilizada por Dios para castigar a personas que habían pecado. Por esa razón, una persona miraba a alguien con lepra y era relacionado con algún pecado. ¿En pecado está? ¿En pecado está? Cualquier tipo de enfermedad era relacionado con un pecado. ¿Se acuerdan cuando se enfrentaron los discípulos con una persona ciega y dijo: Señor, ¿quién pecó? Esa era la mentalidad. Ahora imagínense a alguien con lepra. Ahora, Dios, hermanos, utilizó la lepra para castigar a personas por diferentes pecados. Por ejemplo, vemos en las Escrituras que Dios castigó con lepra a Miriam. ¿Por qué, hermanos? Por murmurar contra Moisés. Vemos que Dios castigó con lepra a Jesse. ¿Se acuerdan de Jesse, el siervo de Eliseo? Cuando Naamán va y después de ser sano de la lepra, le dice: toma estos presentes, y Eliseo dice: no. Y cuando él se va, Jesse se queda pensando, deja que Eliseo se vaya, y Jesse va y le dice: oye, me mandó Eliseo, que siempre sí, que llegaron unos muchachos y que entonces ellos necesitan ciertos vestidos, y pues que mejor si nos des los regalos. Entonces Naamán le da los regalos, y Eliseo se da cuenta y le dice: no te vi, no escuché yo cuando le dijiste, ahora por esta causa la lepra que tenía Naamán se te pasará a ti. Y la palabra de Dios dice que él salió blanco, dice, lleno de lepra, blanco como la nieve. Entonces Dios castigó a Jesse por mentir. Y en Segunda de Reyes, en el libro Segunda de Reyes 5:27, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 20, tenemos la historia del rey Usías. El rey Usías es un rey que se atrevió a quemar incienso en el templo de Dios, cuando esa labor le correspondía a los sacerdotes. Y encontramos exactamente lo mismo, que Dios lo castiga con lepra. En 2 de Crónicas 26:20, él mismo confiesa diciendo que entendió que Dios lo había herido. Que Dios lo había herido. Esa es la lepra que tiene este joven, esta persona. La lepra, hermanos, tenía una característica tan única que fue utilizada como un sinónimo de juicio en las personas. El aislamiento, hermanos, para estas personas era una regulación por parte de Dios. Pero nuestro texto, hermanos, nos narra que él se atrevió a acercarse a Cristo. En Lucas capítulo 17, versículo 12, tenemos la famosa historia de los 10 leprosos. Pero si usted lee Lucas capítulo 17, versículo 12,
usted va a notar que Lucas nos narra que ellos le miraron de lejos. Le miraron de lejos, no se acercaron a Cristo. Y usted también va a notar que cuando ellos se acercan para ser sanados, el Señor no los toca. Simplemente dice, vayan. Y mientras iban, ellos fueron sanados. Pero no los toca. Estos leprosos se pararon de lejos. Pero este leproso, hermanos, que encontramos en nuestro texto, se acercó a tal cercanía que Cristo pudo tocarle. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que una necesidad verdadera la que tenía este leproso? ¿O que este leproso realmente era consciente de su gran necesidad? Bueno, hermanos, cuando comenzamos a ver que toma medidas extremas, realmente tiene una necesidad, cuando tú lo ves hacer cosas que dices, oye, realmente está demostrando con sus hechos lo que sus palabras dicen. Y este hombre se acercó a Cristo pensando en obtener un beneficio en pos de su dolor o su problema. Y aunque la ley le indicaba que él debía estar apartado fuera del campamento, fuera de la ciudad, lo encontramos tomando el valor de acercarse a Cristo. Ahora, ve, hermanos, lo que Marcos nos está intentando decir. Marcos nos describe a través de acciones externas. Vea el versículo otra vez. Dice que rogándole en cada la rodilla, Marcos nos está describiendo por acciones externas respecto a lo que este leproso está haciendo, lo que estaba dentro de él. Lo que estaba dentro de él. Por medio de acciones externas nos muestran sus intenciones internas. Y Marcos nos dice que él se acerca, le ruega, se hinca. Ahora la palabra rogar o rogándole es la palabra griega parakaleo. Y esta palabra tiene diferentes usos. Son diferentes usos. Pero uno de los usos que tiene es uno muy parecido al paracletos. El paracletos significa consolador. Pero parakaleo, uno de sus usos era mostrar a alguien que se está parando cerca de alguien. Y esto nos habla, hermanos, que su ruego no fue, oye, si tú quieres, pues puedes limpiarme. No, hermanos, realmente había una necesidad en él. Dijo, si tú quieres, hincado, o sea, él se hinca, y si tú quieres, puedes limpiar. Y la cuestión externa que Marcos hace énfasis en cómo se arrodilló, cómo se hincó, es algo que Mateo no revela. Porque Marcos, hermanos, está enfatizando su aspecto físico, qué es lo que hizo físicamente para demostrar lo que había en su interior. Y él no era un ruego indiferente, sino que un ruego realmente profundo, donde su necesidad lo estaba llevando a arrastrarse a los pies de Cristo, esperando poder obtener algo de él. Esto refleja, hermanos, realmente la desesperación que había en este hombre para acercarse a Cristo, corriendo, hermanos, el riesgo de ser rechazado. Él no tenía una seguridad de que Cristo lo atendiera. Pero externamente podemos ver lo que había internamente. Aquí no había otra salida. Él entendía verdaderamente que si había una persona que podía librarlo de su sufrimiento, de su estado, era Cristo. Ahora, Marcos omite algo que Mateo sí nos dice. Y es que cuando él se acercó a Cristo, no solo dijo, si quieres puedes limpiarme, él dijo, Señor. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esta palabra, hermano, no es la que tú le dices, con permiso, Señor. No es amabilidad. Realmente, hermanos, este hombre tenía una
confianza en que Cristo tenía el poder para limpiarlo. Por eso le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Tú puedes limpiarme. El asunto con este hombre no era si Cristo podía o no podía. Él entendía que sí podía. La duda de este hombre es, ¿quedará? ¿Hay voluntad en Cristo para limpiarme? ¿Hay voluntad en Cristo para sacarme del lugar donde me encuentro? Yo sé que Él tiene el poder. Yo sé que Él puede hacerlo, pero yo no sé si quiere. ¿Quiere realmente Jesús sanarme? Esa era la cuestión. Y hermanos, ¿cuántas veces de nosotros estamos en ese lugar? Bajo nuestras circunstancias nos sentimos ansiosos. Y yo sé que el Señor puede proveer. Yo sé que el Señor puede obrar. Pero nos encontramos ansiosos porque no sé si quiere. No sé si quiere. No sé si el Señor quiere escuchar mi oración y responderla. Yo sé que puede, pero no sé si quiere. Y comenzamos a dudar de la bondad de Cristo. Dudamos de su cuidado. Dudamos de su amor. Pecamos contra el amor que nos ha mostrado. Dudando de su buena voluntad. Y pensamos que Él es como nosotros. Que teniendo los recursos suficientes para ayudar a los demás, muchas veces decimos no. Yo pudiera, pero no quiero. Pero no quiero. Cristo no es como nosotros, hermanos. El Señor no está mirándonos desde lejos, teniendo todo el poder y los recursos para librarnos y entonces dejarnos a nuestras expensas. No, hermanos. Cristo tiene toda la voluntad para responder nuestras oraciones y dar nuestro socorro. El meollo del asunto, hermanos, es que muchas veces ese socorro que Cristo nos da no se ve como tú lo esperas. Y ahí es nuestro problema. No es que el Señor no nos socorre, es que no nos socorre como quisiéramos. Y cuando no nos socorre como quisiéramos, entonces decimos, el Señor no contesta mis oraciones. ¿Y si sí las contestó, hermanos? ¿Y si simplemente el Señor te está dando la fortaleza para no decaer en tu fe, en lugar de sacarte de la situación? Ciertamente, hermanos, el Señor sigue obrando en nuestros corazones. Sigue obrando en nuestras vidas. Él tiene toda la voluntad para socorrernos en las situaciones. Él no solamente tiene el poder, Él tiene la voluntad. Llega el apóstol Pablo, si aquel que ha dado lo más valioso que tiene, es decir, su propio Hijo, ¿no nos dará consigo todas las cosas? Es decir, si nos ha dado lo mayor, ¿no nos dará lo menor? Hermanos, a veces pecamos en no mirar la suficiente voluntad en Dios para aliviarnos. Y nos sentimos como esos pescadores en la barca. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y la respuesta de Cristo es, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Muchos ahora mismo también pueden estar seguros del poder que Cristo tiene para salvar. Y podemos decir, no, Cristo salva. Y Cristo tiene el poder para salvar, pero no, mis hijos no. Mis hijos son muy tercos. O Cristo tiene el poder, pero no a mi pareja, no, mi pareja la conociera, ¿no? Y comenzamos a mirar cómo creemos en su poder y al mismo tiempo dudamos. Dudamos. Como que nuestra mente no cuadra con nuestra boca, ¿no? Con nuestro corazón. Ahora la pregunta, hermanos, no es si Cristo tiene la voluntad para obrar.
o darnos descanso. La pregunta es si nosotros tenemos esa fe, esa confianza en Él, de que Él hará. Y lo mismo podemos decir a aquellas personas que no conocen al Señor, que pueden creer que Dios puede salvar a las personas, pero no están seguros si podrán salvarlos a ellos. La respuesta, hermano, no es si Cristo puede salvarnos. La pregunta es si nosotros queremos ir a Él. Si nosotros queremos ir a Él. Cristo, hermanos, tiene más voluntad de salvar a los impíos que los impíos en ir a Cristo. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo encabezado, la misericordia y el mandato de Jesús. Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. La respuesta, hermanos, que Cristo tiene para este hombre es una respuesta tierna, corta, amorosa y muy compasiva. Hermanos, piense, por ejemplo, yo me ha tocado ver a personas en el centro de esta condición. Ves a personas con piel desgarrada, llena de llagas. ¿Qué pasa por tu mente? Me ha tocado ver personas con los pies carcomidos. ¿Qué pasa por nuestras mentes, hermanos? Quizás pasamos con un poco de desagrado. Volteamos para el otro lado y nosotros no vimos nada, ¿no? No es eso, hermanos. Quizás ver estas imágenes puede causar desagrado. Pero hermanos, ¿qué vemos en Cristo? ¿Qué vemos en Cristo? Su ser se compadeció de este hombre. Y el texto nos dice que Él tuvo misericordia. Que Él tuvo misericordia. Se compadeció y le reveló que su voluntad era favorable a la condición de este hombre, diciéndole, quiero. Tú preguntas que si quiero, mi respuesta es quiero. Quiero ser limpio. Y vemos cómo el Señor toca a este hombre. Lo toca. Y aunque hay muchas formas en las que Cristo obraba los milagros, no siempre eran iguales. Lo hemos visto sanar poniendo lodo en los ojos. Pregunta, hermanos, ¿había algo especial en el lodo? No. Pero una forma en la que Cristo hizo la sanidad. A los leprosos simplemente los mandó ir con el sacerdote. Pero Él se reveló de diferente manera. Cuando iba a la casa del centurión, el centurión se acercó y le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Mira, yo soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a este, haz esto y lo hace. Le digo al otro, haz esto y lo hace. Yo sé que tú tienes la autoridad. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor se maravilla, ¿no?, de esa fe. Dice, ni en Israel he visto tanta fe. Por la palabra que tú has dicho, dice, tu siervo es sano. No necesitaba tocarlos, no necesitaba la distancia, como cuando Lázaro murió y María la recibió y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Como si la distancia fue un impedimento, Señor. Si tú hubieses estado aquí, entonces Él hubiese seguido con vida, pero como no estabas y la distancia te impedía sanarle, no, hermanos, simplemente el Señor obraba de diferentes maneras. Y aquí encontramos, hermanos, que Cristo toca a una persona leprosa. No como el de flujo de sangre, ¿no? Esta mujer de flujo de sangre, quien ella tocó a Cristo, ¿no? Aquí es Él quien está tocando al leproso. ¿Quién lo hace en ese momento, hermanos? Lo hace alguien inmundo. Inmundo.
Cristo tuvo la iniciativa de tocar a una persona sabiendo que al tocarlo él sería inmundo. Y esto, hermano, nos revela esa misericordia, ese amor que Cristo está mostrando por esta persona. Cristo, hermanos, no tiene problema en tomar parte de nuestra inmundicia junto con Él. Él toma parte, o mejor dicho, toda la inmundicia de su pueblo y participa de esa inmundicia con Él. El acto de separar a un leproso, hermanos, y de llevar cierta vestimenta, de que gritara, era evitar el contacto con los demás. Pero Cristo toca a este leproso. Y nos enseña que la compasión se ve en acciones. Y hermanos, no es la compasión de Cristo por su pueblo que lo está llevando a cargar con las consecuencias de nuestro pecado. ¿No es eso, hermanos, el castigo de la lepra, una consecuencia del pecado? Gálatas capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué, hermanos? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo, al tomar nuestros pecados e ir a la cruz, Él tomó toda la maldición de la ley que nos correspondía, y eso incluye la lepra, y la tomó sobre sí. Él cargó por nuestros pecados y en ese sentido, hermanos, Él se hizo maldito. Él se hizo maldito por nosotros, aún siendo inocente. Aún siendo inocente. Y por esa maldición, ahora toda nuestra vida puede tornarse en bendición, dice el versículo 14, a través de recibir el Espíritu Santo. Hermanos, Cristo limpió al leproso, quitó de él su vergüenza. Y tan pronto Cristo pronunció esas palabras, este hombre quedó limpio. Hermanos, la lepra en las Escrituras apunta a una lepra espiritual en nuestros corazones, una lepra de la cual todos somos partícipes. Esa lepra se llama pecado. Pecado. Todos nosotros, dice Isaías, nos desviamos, abrazamos con cariño y con amor nuestro pecado. Pero cuando Dios le plació y se manifestó, anunciándonos que hay un camino por el cual podemos quedar limpios de nuestros pecados, limpios de esta lepra, a través de Cristo Jesús. En Él hay abundancia de agua para limpiar la lepra de nuestros cuerpos, de nuestras almas, y ser perdonados. Esta lepra, hermanos, simplemente apunta a una lepra más profunda que está arraigada en nuestra alma y no solamente en nuestros cuerpos. Y Él nos llama a venir a Él, a imitar a este hombre, con toda la vergüenza que podamos sentir en nuestros corazones por nuestro pecado. ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces cargamos con una culpa, una vergüenza por nuestras luchas, por nuestras tentaciones, por nuestro pecado? Y parece ser que esos momentos son cuando más decimos como que no estoy digno, ¿no?, de acercarme al Señor. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos. El Señor no evalúa como evaluamos nosotros.
Él socorre a esta persona que se atrevió a venir a Él con toda su vergüenza, con todas sus luchas. A Cristo se le ha dado toda autoridad para perdonar pecados y Él puede socorrer a todo aquel que se acerca a Él de la manera que se acercó esta persona, contritos y humillados de corazón. Contritos y humillados de corazón. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás, oh Dios. Pero una vez que este hombre quedó limpio, el mandato de Cristo fue claro. No digas nada a nadie. Ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Vea lo que Cristo está haciendo aquí, hermanos. Cristo está siguiendo las leyes ceremoniales. Cristo está guardando la ley ceremonial. En Levítico capítulo 3 encontramos estos procedimientos de purificación de los cuales menciona Cristo. Y en el capítulo 14 de Levítico se presentan esas formas de purificación. En el caso de la lepra, hermanos, Dios había regulado la forma en la que un leproso era declarado sano, de manera que no era suficiente que el leproso viera y dijera, uy, pues ya siento que se me quitó, entonces ya estoy bien. No, él tenía que ir a una evaluación. Él tenía que ir a una evaluación con un sacerdote. Y el sacerdote era el encargado de decir verdaderamente está sano o sigue con lepra. Eran ellos, los sacerdotes, los encargados de revisar la piel y confirmar que la lepra se había ido. Ahora, si la lepra se había ido, aún había otro procedimiento. Y el capítulo 14 de Levítico nos dice que después de que se había visto que ya verdaderamente no había lepra, seguido de esto, la persona que se estaba purificando debía llevar al sacerdote 2 avecillas. Una avecilla era sacrificada en un vaso de barro para guardar toda la sangre, mientras la otra avecilla era guardada con vida. Después, con esa sangre de la avecilla sacrificada, tenía que esparcirlo tanto en la avecilla que estaba viva como en la persona que se estaba purificando, y después esa avecilla que estaba viva tenía que dejarla ir en el campo, tenía que dejar libre. Este era uno de los procedimientos. De ahí todavía no era suficiente. Él tenía que permanecer otros 7 días aislado de todos, y al 8º día, entonces él debía presentar otro sacrificio. Un cordero sin mancha por expiación por el pecado. Y así, hermanos, habían todavía más requerimientos, pero era todo un proceso que se debía llevar. Y es a eso a lo que Cristo le dijo, hey, no digas nada, pero comienza tu proceso de purificación delante del sacerdote, para testimonio de ellos. Veo, hermanos, que Cristo no se está saltando las leyes que Dios había establecido. Cristo las está cumpliendo. Y cuando se nos enseña en Marcos versículo 44, que dice, ve y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, dice, para testimonio de ellos. Era para de alguna forma los sacerdotes entendieran que si Cristo había hecho una sanidad, esto por un lado apuntaba a su papel como Mesías, pero por otro lado le revelaba a los sacerdotes que Cristo no tenía ningún problema con cumplir la ley. Preséntate, dice, para testimonio de ellos. ¿De qué lo acusarían más adelante, hermanos? De infringir la ley de Moisés. Pero Cristo, hermanos, no se está saltando ningún tipo de leyes, Él está cumpliéndolas. Y aunque más tarde, hermanos, sería acusado de violentar la ley de Moisés, algo es seguro, hermanos, en Cristo había una limpia conciencia,
Por eso, hermanos, fue necesario traer testigos falsos. Testigos que tergiversaran las palabras de Cristo. No había otra manera, hermanos, de poder atacar a Cristo sino violentando su integridad, pero no meramente en él, hermanos. Ahora, Cristo le pidió rigurosamente guardar silencio. Vea el versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente. Esa palabra, hermanos, es importante, porque es una palabra que es enfático. También puede traducirse como que le exhortó de una forma firme y seria. Hey, no digas nada. No digas nada. Es enfático el pasaje, hermanos. La idea no es simplemente una palabra de, hey, nomás que esto quede entre nosotros. No, es una exhortación fuerte de Cristo de mantener discreto este milagro. Ahora, el texto no nos dice, hermanos, si había más personas. Probablemente sí. Probablemente había más personas, pero el mandato era el mismo, hermanos. Todos los que estaban presenciando ese milagro debían quedarse callados. Debían quedarse callados. Fueran cuales fueran, ellos no tenían que divulgar este hecho. El mensaje no debía salir más allá de los que estaban presentes. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro último encabezado, la desobediencia del leproso, versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La respuesta del hombre que había sido sanado de lepra es una total desobediencia al mandato de Cristo. Cristo le pidió discreción, pero él comenzó a divulgarlo. Él comenzó a divulgarlo, comenzó a contarlo, de tal manera que la fama de Cristo creció. Creció. Pero Cristo no le había pedido que agrandara su fama. Cristo le pidió silencio. Ahora, hermanos, el punto del hombre no era malo. Probablemente él estaba contento del milagro que había recibido. Quizás era notorio para las personas que estaba sano. Él estaba contento, él estaba alegre. Había un gran gozo de haber sido sanado. Pero hermanos, la desobediencia es desobediencia por más adornado de piedad que esté nuestra desobediencia. Esto es desobediencia. Alguien pudiera alabar este acto diciendo, wow, este hombre realmente fue a glorificar a Dios, contándole las maravillas que Cristo había hecho con él. Pero Cristo no lo mandó a eso. No era el momento. No era el momento. Tenemos un mandato bien claro por parte de Cristo de que este hombre guardara silencio. Y eso era más importante que cualquier buena intención que tengamos de glorificar a Dios. Esto es más importante. Ahora, aunque no se nos menciona, hermanos, por qué se le mandó el silencio, podemos reflexionarlo. Lo primero, hermanos, es que Cristo entendía el tiempo en que debía mostrarse abiertamente. Aunque él venía haciendo ciertos milagros, él aún cuidaba cómo, cuándo, dónde. Él estaba cuidando los tiempos. Aun cuando sus hermanos se acuerdan en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 2, cuando suben a las fiestas y sus hermanos digo, bueno, si tú te quieres dar a conocer al mundo, pues bueno, el que se quiere dar a conocer, sale. Sube con nosotros a la fiesta. Y que dijo el Señor, vayan ustedes, yo subo después. Y después vemos que sube. Pero cuando llega el tiempo, no es cuando nosotros queramos, es cuando llega el tiempo. Y el hecho, hermanos, de que Él se esté mostrando o se muestre abiertamente antes de tiempo, pudiera ocasionar, hermanos,
una envidia apresurada en los sacerdotes. Pudiera ocasionar una envidia apresurada en los sacerdotes, y esto hubiese acelerado la muerte de Cristo. Cristo no moriría siendo apedreado. Cristo no moriría siendo linchado. Él tenía que ir a ser crucificado. Y para ser crucificado aún había mucho tiempo que recorrer. No era el momento. No era el momento de abrirse abiertamente hacia los sacerdotes. Y no era el momento de avivar esos celos. Llegará el momento cuando Cristo mismo dice, ahora hablo claramente. Hablo claramente. Y directamente, y usted va a ver que esos pasajes se habla de los fariseos levantando piedras y queriendo apedrearlo, pero tenían miedo del pueblo y tenían esa lucha entre lo matamos o no lo matamos aquí. Pero aquí no era el momento, hermanos. Por otro lado, recordemos las intenciones en el versículo 38, dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué, hermanos? Para que predique también ahí, porque para esto he venido. El plan de Cristo era recorrer varias ciudades. ¿Qué sucede, hermanos? Que hace esta curación, le dice, guarda silencio, el leproso desobedece. ¿Y qué nos dice nuestro texto? En el versículo 45, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Frustró el plan de Cristo de recorrer las ciudades. ¿Se da cuenta? Cristo tenía esa disposición en su corazón, pero este hombre, al divulgar el acto de Cristo, se hace imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás se estaba amotinando demasiada gente, o porque quizás muchos de los fariseos se estaban acercando y no era el momento de levantar contiendas tan pronto. Ya Cristo, dice, no tenía la libertad de entrar o salir a las ciudades. ¿Qué sucedió, hermanos? Sucedió que Cristo se tuvo que aislar hacia los desiertos, y hacia los desiertos iba la gente. Eso nos dice, hermanos, que el Evangelio no se frustra por nuestros pecados. El Evangelio sigue avivándose, sigue creciendo. Pero, hermanos, sí que podemos ser una piedra de tropiezo. Sí que podemos ser una piedra de tropiezo. Un acto bueno, hermanos, en sí mismo, aplicado a destiempo, puede traer daño al Evangelio. Puede traer daño al Evangelio. Y aunque todo esto no sale de la soberanía de Dios y no va a parar el avance del reino, sí termina por afectar la proclamación del Evangelio. Hermanos, la desobediencia, por mejores intenciones que tenga, sigue siendo desobediencia.